La pregunta 7 del test de segunda vuelta nos habla acerca de los defectos campimétricos. Este es un apartado muy importante ya que cae muchas veces y en la práctica clínica también es bastante frecuente. ¿Cómo tenemos que razonar una pregunta de campos visuales? Pues lo primero hay que ver si se trata de un defecto uni o bilateral. Si es un defecto unilateral, tenemos que pensar en una patología de nervio óptico o de retina. Si es un defecto bilateral, tenemos que pensar en algo que afecte del quiasma para atrás, el quiasma incluido. Entonces, ¿cómo diferenciamos las distintas estructuras que dan afectaciones bilaterales? Pues si nos aparece una afectación heminasal o hemitemporal, estamos ante un defecto heterónimo, típicos del quiasma, justo cuando se decusan las fibras de la vía visual. Los defectos heterónimos más frecuentes son los bitemporales. Generalmente en las preguntas aparecen defectos campimétricos, no hemianopsias, sino cuadrantanopsias, defectos campimétricos sobre todo temporales superiores, que corresponden a patologías que comprimen el quiasma desde la parte central e inferior, es decir, a adenomas hipofisarios. Si nos aparece en una pregunta una cuadrantanopsia temporal, pero en este caso que comienza por la parte inferior, lo primero que tenemos que descartar es un tumor que suele crecer justo encima del quiasma, que es el craneofaringioma. Hemianopsias binasales son rarísimas, porque deberían ser patologías que compriman el quiasma por la parte exterior. Por fuera del quiasma pasan las carótidas. Un aneurisma de la carótida interna nos podría comprimir el quiasma, pero generalmente es unilateral y suele producir una hemianopsia nasal, pero solamente del lado donde está ese aneurisma. El resto de la vía visual produce hemianopsias homónimas, porque ya se ha decusado la vía visual. ¿Cómo distinguimos el resto de las partes de la vía visual donde hay hemianopsias homónimas? Primero, las cintillas. Hay algo típico de las cintillas, que es que la vía óptica, es decir, la vía de la cual dependen los reflejos, depende el simpático y el parasimpático, los reflejos oculares, la vía óptica llega hasta los 2 tercios anteriores de la vía visual a nivel de la cintilla. Es decir, cuando ha avanzado 2 tercios de cintilla, la vía óptica se separa. Por lo cual, si aparece en una pregunta hemianopsia homónima con alteración de la vía óptica, solamente nos podemos encontrar en los 2 tercios anteriores de cintilla. Si aparece hemianopsia homónima sin alteración de la vía óptica, estamos por detrás del tercio posterior de la cintilla, o en este tercio incluido. Otra característica típica de la cintilla es la incongruencia. Son típicamente defectos incongruentes, es decir, cogemos el campo visual de un ojo, lo ponemos encima del campo visual del otro y no se superponen, no son superponibles. Esto es la incongruencia. La incongruencia es típica de la cintilla. Así que si leemos defecto campimétrico homónimo o hemianopsia homónima incongruente, lo más probable es que estemos en la cintilla óptica. ¿Cómo sabemos si estamos en las radiaciones? Si es una lesión que comprime las radiaciones. Pues las radiaciones es la parte más ancha de la vía visual. Va desde la zona temporal hasta la zona parietal. Entonces es raro que se comprima toda la radiación completa. Suele comprimir la zona inferior o la zona superior. Una lesión parietal comprimirá la parte superior de la radiación y nos dará lugar a una cuadrantanopsia inferior. Si la lesión parietal es derecha, nos dará lugar a una cuadrantanopsia izquierda, y si la lesión parietal es izquierda, una cuadrantanopsia derecha, pero siempre inferior. Una lesión temporal comprimirá la radiación inferior y dará lugar a una cuadrantanopsia superior. Es decir, típico de las radiaciones son las cuadrantanopsias. Y por último,
la corteza visual, que está en el occipital. Lo más típico de la corteza visual es el respeto macular, es decir, la zona más central de visión, que está regulada por la corteza occipital, tiene dos vascularizaciones. Por eso, cuando se produce un infarto occipital, notará lugar a una hemianopsia homónima, pero con respeto macular. Si leemos respeto macular, ya sabemos que estamos ante una lesión occipital. Pasamos a hablar de las pupilas y de los reflejos oculares. Pasamos con la pregunta 65 del test de segunda vuelta. Nos habla de una niña que cuando ha estado mirando de cerca durante mucho tiempo tiene una endoforia, es decir, mete los ojos hacia adentro, por eso endo, y foria porque solamente es a veces. El estrabismo que no es permanente se llama foria. El estrabismo que siempre se mantiene se llama tropia. Las endotropias son típicas de parálisis de algunos pares craneales, por ejemplo del sexto par. Las endoforias son típicas de los niños. Lo primero que hay que ver cuando hablamos de los reflejos pupilares, de las alteraciones, es cuáles son los reflejos normales. Cuando iluminamos un ojo con una linterna, la pupila de este ojo se contrae y esto es el reflejo directo. Que se contraiga la pupila del ojo contralateral es el reflejo consensuado o indirecto. Y tenemos un tercer reflejo. Se llama sincinesia de la acomodación y consiste en que cuando una persona pasa de mirar de lejos a mirar de cerca, hace tres cosas. Los ojos convergen. Esa es la primera. En segundo lugar, el músculo ciliar se contrae para poder acomodar y enfocarnos en lo que tenemos cerca. Y lo último es la miosis. Esta sincinesia de la acomodación es la que explica el estrabismo convergente acomodativo de los niños hipermétropes. Los niños nacen hipermétropes. Según el ojo del niño crece, se va haciendo cada vez más hemétrope. Sin embargo, hay niños que todavía mantienen esa hipermetropía con los 6 años. Estos niños, cuando están mirando de lejos, tienen los ojos rectos porque no acomodan, pero cuando miran de cerca, acomodan lo que acomoda una persona hemétrope más sus dioptrías de hipermetropía, es decir, acomodan mucho, y cuanto más acomodan, más convergen. Es cuando miran de cerca cuando los ojos se tuercen hacia adentro. Es decir, es típico de los niños hipermétropes el estrabismo convergente acomodativo. ¿Cómo lo tratamos? Corrigiendo esa hipermetropía, poniendo al niño gafas de hipermétrope. Hay que saber un poco más acerca de las pupilas, no solamente el defecto pupilar deferente, que es el defecto pupilar más frecuente, el que más veces aparece en las preguntas, sino que también hay que saber algo acerca de los otros tres tipos de defectos pupilares. Hay una regla mnemotécnica que consiste en que si el nombre del defecto pupilar contiene una O, se caracteriza por una miosis, y si contiene una A, por una midriasis. En el caso de que contenga más de una O, dos O's, es una miosis bilateral. Vamos a hablar un poquitín del síndrome de Horner. La palabra Horner, como contiene una O, es un ojo con miosis unilateral. Es miosis, ptosis, porque el músculo de Miller, que eleva un poquito el párpado superior, está inervado por el simpático. Esto es una patología del simpático, por eso hay ptosis, y además hay un falso enophthalmos, porque al tener ptosis el ojo parece que está más cerrado, pero no es correcto. El síndrome de Horner se caracteriza por una lesión del simpático. El simpático es un nervio que tiene un trayecto muy largo, va desde las vértebras cervicales, desde T8 o C1, sale de ahí, baja un poquito, pasa pegado a la carótida y sube intracranealmente hasta llegar a la pupila. ¿Qué patologías son las más frecuentes, las que más caen? Pues en primer lugar cae el tumor de Pancoas. Es un tumor del vértice pulmonar típico de los fumadores,
que produce un Horner. Por eso, ante cualquier paciente con Horner, primero tenemos que pedir una placa o un TAC de tórax. Otra patología un poco menos frecuente que produce Horner es la disección de la carótida. Suelen ser casos clínicos de chicos jóvenes que han sufrido un traumatismo en la parte cervical occipital y que además de Horner asocian dolor en la zona de la carótida. El Horner lo podemos diagnosticar porque no responde a colirio de cocaína. Es decir, la cocaína es un simpático mimético. A cualquier pupila que le instilemos una gota de cocaína, le produciremos una midriasis. Sin embargo, el síndrome de Horner se caracteriza por una miosis que no produce midriasis cuando le instilamos colirio de cocaína. También se puede utilizar un colirio que se parece al de la cocaína, pero que es más selectivo, es decir, el colirio de alfa-adrenérgico, que luego lo veremos cuando hablemos del glaucoma. Los colirios alfa-adrenérgicos valen exactamente igual que el colirio de cocaína. Entonces, la pregunta podría ser que el síndrome de Horner no respondiera a colirio de alfa-adrenérgico. Esta sería la correcta. La siguiente pupila que tenemos que ver es la pupila de Addy. Son chicas jóvenes que tienen una pupila en midriasis, porque Addy se caracteriza por una denervación posganglionar, es decir, el ganglio simpático deja de recibir, el ganglio parasimpático el ganglio ciliar parasimpático deja de recibir inervación. Generalmente tiene una causa idiopática, a veces también traumática. Es típico de las pupilas con Addy que estas chicas solamente tengan la pupila en midriasis y no asocien ninguna otra patología. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo estamos seguros del diagnóstico? Porque le instilamos una gota de colirio de pilocarpina diluido y la pupila se contrae rápidamente. La pilocarpina es un parasimpático mimético, entonces produce miosis. Sin embargo, la característica de los síndromes de Addy es que diluido el 10% también les produce miosis, cuando en la población general no la produce. Y por último tenemos la pupila de Robertson, la pupila de Ardiel-Robertson. Realmente la llamamos de Robertson para que nos ayude la regla mnemotécnica de las dos OEs a saber que tiene una miosis bilateral. Estamos hablando de un subtipo de disociación luz-cerca. La disociación luz-cerca es una pupila que no responde a la luz, pero sí responde al reflejo de acomodación, a mirar de lejos y de cerca. En ese caso sí que se contrae. Un subtipo de disociación luz-cerca es el producido por neurosífilis y en este caso, solo en este caso, le llamamos pupila de Robertson. Otra etiología de disociación luz-cerca que también hay que saber es la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple también podemos encontrarnos disociación luz-cerca. La última pupila, que es la que menos suele aparecer en las preguntas, es la midriasis arrefléxica o paralítica. Es una midriasis que no responde a nada, ni a la luz, ni a la acomodación, ni a la instilación de colirios. El apartado más importante del tema de neurooftalmología es el tema que nos habla de nervio óptico. Para ello vamos a ver varias preguntas. La primera es la pregunta 53 del test de segunda vuelta, que nos habla de un paciente que tiene una papila edematosa pero sin afectación de la agudeza visual. En este caso solo puede ser una cosa, que es un papiledema. El papiledema es simplemente un nervio óptico sano, pero que está rodeado de líquido por el líquido que le viene de atrás. Es decir, siempre que hay un papiledema, hay de base una hipertensión intracraneal. Vamos a ver ahora la pregunta 51 del test de segunda vuelta. En este caso ya nos habla directamente no de un papiledema sino de una neuritis.
una neuritis muy típica, que es la asociada a la esclerosis múltiple. De las neuritis asociadas a la esclerosis múltiple hay que saber que lo más frecuente es que produzcan formas retrovulvares, es decir, que nosotros no veamos el edema, porque la parte del nervio óptico que no vemos es más larga, por eso lo más frecuente es que haya edema pero no lo veamos, y eso lo llamamos retrovulvar. También pueden ser formas anteriores. El pronóstico visual es bueno, generalmente se les pone tratamiento para que la recuperación sea más rápida. El tratamiento son corticoides intravenosos y alguna vez deja secuelas, pero generalmente la recuperación visual es buena. La última pregunta del nervio óptico nos habla de un varón de edad avanzada con factores de riesgo cardiovascular, hipertenso y fumador, con la papila edematosa pero con pérdida de visión. Más adelante vamos a ver que estamos ante una neuropatía óptica isquémica. Vamos a repasar un momentito todas las distintas afectaciones del nervio óptico. En primer lugar, tenemos el papiledema. Consiste en un nervio óptico sano, pero rodeado de edema. Esto hay que diferenciarlo de las neuritis o neuropatías, tanto anteriores como posteriores, porque no estamos ante un nervio óptico sano en este caso, sino que es un nervio óptico enfermo que no cumple bien sus funciones. En cuanto a la etiología, ya hemos dicho que la etiología del papiledema es cualquier causa que produzca hipertensión intracraneal. La hipertensión intracraneal en el ojo, además de papiledema, puede producir pérdidas visuales transitorias y parálisis del sexto par. El sexto par es el par craneal que más se afecta por la hipertensión intracraneal. En cuanto a la etiología de las neuritis o neuropatías anteriores, hay que dividirlas por edades. En los niños son los virus los que más frecuentemente producen neuritis anterior. En los adultos jóvenes, generalmente hasta los 50 años más o menos, lo primero que hay que pensar cuando estamos ante una neuritis anterior es que es idiopática. A pesar de que la estudiemos, no encontramos causa. Y si encontramos, es una esclerosis múltiple. Cuando estamos ante un adulto de más de 50-60 años, nos encontramos ante una forma isquémica, es decir, suelen tener como antecedente en la pregunta factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuál es el objetivo si estamos ante una forma isquémica? Pues es saber si tiene una forma arterítica, de arteritis de la temporal, o una forma arteriosclerótica. Es verdad que son más frecuentes las formas arterioscleróticas en menores de 70 años y las formas arteríticas en mayores de 70 años, pero la manera de razonar la pregunta no es esa, sino que tenemos que buscar un signo, un síntoma o un síntoma de arteritis o la velocidad de sedimentación elevada. Si encontramos cefalea, claudicación mandibular, dificultad para masticar, polimialgia, hipersensibilidad del cuero cabelludo, si encontramos que se puede palpar la arteria temporal, que ese sería el signo, o si encontramos que la velocidad está elevada, estamos ante la sospecha de una forma arterítica. Es decir, solo con un signo, un síntoma o la velocidad alta, ya tenemos que tener la sospecha de una forma arterítica. Y estamos obligados a ponerle corticoides para que no se bilateralice. Es decir, la importancia de diagnosticar pronto una forma isquémica es saber ante qué tipo nos hallamos, porque si es ante una forma arterítica y no ponemos corticoides, en 48 horas se ha bilateralizado. En urgencias no tenemos otra manera para saber si es una forma arterítica o arteriosclerótica que los signos, síntomas o la velocidad. Lo ideal sería hacerle una biopsia de la arteria temporal y saber con certeza si tiene una arteritis de la temporal o no. Pero no hay que esperar a la biopsia, hay que buscar en la pregunta un signo, un síntoma o la velocidad y con ello decidir si le ponemos tratamiento o no. Si todo es negativo,
es decir, ningún signo, ningún síntoma, y velocidad normal, no tenemos ningún dato para sospechar que estemos ante una forma arterítica, por lo cual tenemos que tratarlo como una forma arteriosclerótica, es decir, como un infarto del nervio óptico, pero en este caso no vale para nada ni la aspirina, ni los antiagregantes, ni los anticoagulantes, ni el oxígeno. Lo único que tenemos que hacer es tratar los factores de riesgo. Si hablamos de la clínica de la afectación del nervio óptico, hay que decir, en primer lugar, con respecto a la agudeza visual, que el papiledema es un nervio óptico sano, simplemente rodeado de edema, y cumple bien su función, que es ver, por lo cual la agudeza visual en el papiledema será normal. Sin embargo, las neuritis o neuropatías son nervios ópticos enfermos que no cumplen bien su función, por lo cual la agudeza visual estará disminuida. El defecto pupilar aferente va íntimamente relacionado con la agudeza visual. Si la agudeza visual es normal, como ocurre en el papiledema, no habrá defecto pupilar aferente. Y si está disminuida, como ocurre en las neuritis o neuropatías, sí que habrá defecto pupilar aferente. En cuanto al edema, en el papiledema, por supuesto que habrá mucho edema. En la neuritis o neuropatía anterior tiene que haber edema. Si no hay edema, estamos ante una forma posterior o retrovulvar. Dolor. El papiledema simplemente es un nervio óptico rodeado de líquido que no duele. No hay que confundirlo con las cefaleas que produce la causa del papiledema, que es la hipertensión intracraneal. Puede producir cefaleas, pero el papiledema en sí no duele, no produce dolor ocular. Sin embargo, las neuritis duelen. Cuidado porque digo las neuritis, no las neuropatías. Hemos hablado de neuritis en el caso de los niños por virus y en el caso de los adultos jóvenes, idiopáticas o esclerosis múltiple. Esas son neuritis. Las formas isquémicas de las personas mayores son neuropatías. Solo duele en el caso de que el nervio óptico esté inflamado, es decir, de que sean neuritis. Las neuropatías de las personas mayores no duelen. Y en las formas posteriores ocurre algo similar. Algo que no he mencionado en las formas posteriores son las dos etiologías que hay. Tenemos que distinguir una forma aguda, que suele ser en un 80% por esclerosis múltiple, y una forma crónica que suele ser por etanol. Y por último, el campo visual. ¿Cuál es el campo visual del papiledema? La mancha ciega es un escotoma fisiológico que tenemos todos debido a que en la papila no hay retina. Cuando hay un papiledema, esta papila está rodeada de líquido, por lo cual habrá un aumento de la mancha ciega. En las neuritis habrá un defecto centrocecal que consiste en campos visuales negros, es decir, con defectos profundos y extensos que afectan al centro. En las formas mayores, en las personas mayores, en las formas isquémicas, lo típico son defectos altitudinales. Como es un infarto, puede ser un infarto de la parte superior o de la parte inferior del nervio óptico. Entonces, aparece en el campo visual no se puede llamar hemianopsia porque realmente no es la mitad, pero es un defecto que afecta a la parte superior o a la parte inferior del campo visual.